Hola, muy buen día. ¿Cómo están todos ustedes, queridos compañeros, amigos, alumnos, profesores? Mi nombre es Jorge Tapia Márquez. Estamos aquí nuevamente desde la Ciudad de México. Gracias por permanecer con nosotros aquí en nuestro canal preferido, Mundo Holístico. Gracias a todos del equipo de producción. Gracias, gracias, gracias. Y pues muchas gracias aquí a la profesora Patti Jiménez Cres, que es nuestra anfitriona, nuestra compañera de trabajo, nuestra profesora. Patti, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Contenta de estar nuevamente aquí con todos ustedes, Sí, como cada 8 días. como cada 8 días. Sí, bien, ese es un tema que vamos a tratar el día de hoy, un tema muy, muy interesante, porque se ha manejado de una forma, pues un poquito, pues no de manera científica, digámoslo así, Así de es. manera muy global y muy simple la forma de decir del pH, equilibrar el pH, pero el pH de qué o de dónde, de quién o de por qué, etcétera. Como diciendo, decía el doctor Boyce en su libro, lo del magnético, nos hablaba de que había que tener una tendencia a la Al estabilidad, equilibrio. al 7. Bueno, es una idea muy interesante, pero ahora tenemos que profundizar, porque se ha manejado así durante mucho tiempo. Así es. Es una buena medida, es una buena escala porque había que comprobar cuál era el efecto de los imanes en el cuerpo o en el organismo de las personas. Y pues este valor del pH se hace famoso precisamente porque nos permite cuantificar y ver de una manera también cualitativa pues la acción de los imanes. Sí. Solo que compartimos también pues mucha información de este concepto del pH, creo yo que un poquito más por desconocimiento que porque sepamos realmente en qué consiste este famoso nivel de pH. Del pH. Sí, es muy interesante porque para mí ha sido un poquito observar a la gente que te dice, para equilibrar el pH, me pregunta, ¿qué par le pongo? Desde ahí empezamos a tener Sí, conceptos ya, como que no, no no muy muy claros, claros, ¿sí? así es. Claro, yo entiendo en el biomagnetismo médico culpamos a un virus, culpamos a una bacteria, culpamos al coronavirus, Virus, así es. H1N1, pero en realidad es toda una serie de factores. Yo he comentado últimamente que en ciencia te dicen que los fenómenos son multifactoriales. Así ¿Por es. qué el clima, por ejemplo, en una ciudad se mantiene de tal manera? Es que el clima, no, el clima es resultado de los árboles, de los bosques, si hay desierto, el clima es resultado de la humedad De relativa, la la humedad cantidad de agua, absoluta, la así cantidad es. de agua, el clima es resultado de la desertización, digamos, si pones una ciudad, el clima va a cambiar. O sea, yo no puedo culpar al clima, a un No, solo factor, sino una serie de factores que que están generando intervienen, claro. ese cambio de clima, ese cambio climático. Eso nos enseñaron a mí en la universidad, en mi carrera de geografía, entender todos los factores que alteran, todos los que alteran un producto, todos los factores que alteran un síntoma, todos los factores que alteran una situación global. No es un solo factor, es lo que yo quiero siempre entender. No es un solo factor, no solamente es el virus, no solamente es el pH, no solamente es la alimentación, no, tengo que entender e Todo de englobar manera global, todo. así es. Sí, efectivamente, pues yo creo que es parte de la enseñanza que recibimos al considerar que todas las partes de nuestro cuerpo como que funcionan por separado. De hecho, pues la medicina también así va manteniendo estas especialidades. Para el estómago, el que se dedica a las funciones cardíacas, el que se dedica a las venas, a una determinada enfermedad. Entonces, como que es un pensamiento o una manera de ver las funciones de un sistema de manera unicista. Y nosotros tenemos que entender que la alimentación es un grupo de factores, la enfermedad es un grupo de factores y la salud, por lo tanto, también será o depende de un grupo de factores. No podemos, como bien dices, considerar uno solo, porque entonces estaríamos teniendo solamente una visión
muy limitada. Muy limitada. Entonces, en medicina, digamos, pensando en el doctor Gois, el biomagnetismo médico nos habla de una bacteria. Sí, pero yo les decía en la última clase que estábamos dando, yo les dije, sí, pero vean que no es, no, cuando dice sale en el testeo, sale una bacteria, no significa que es la bacteria, sino, observen ustedes, la sintomatología es similar. Entonces, si sale una bacteria determinada, voy a preguntar, a ver, aquí me dice qué sintomatología es. Y digo, ¿usted tiene esto? Eso sí lo tengo, esto y esto, eso sí. Entonces, un par correcto. No es que Claro. tenga o no tenga un virus. No, y además las virus, bacterias, hongos y parásitos es lo que han hecho desde que el hombre existe. Han ido mutando, ninguno permanece estático y han ido mutando porque el terreno biológico se ha ido modificando. Algunos de estos microorganismos los compartimos, por ejemplo, de los animales que dan el sustento o que dan la alimentación. Al compartirlos, al someterlos al calor, al someterlos a la combinación de determinados elementos, como pueden ser sazonadores y demás, eso hace que también esos microbios pues tomen fuerza o también puedan desaparecer, pero no podemos nada más considerar que es un solo microorganismo y que permanece exactamente en las dos bolitas que están dibujadas en la imagen de un par, porque realmente cualquier microbio, cualquier virus, hongo, parásito o bacteria va a ocupar el terreno que les sea propicio. Claro. No se quedan en un solo lugar, aunque hay sitios que prefieren mejor que otros. Sí, digamos, mire, en la ciencia, en la metodología de la ciencia, vamos de lo más general, de una sintomatología global, de una enfermedad, a lo más sencillo. Es el camino que va y al final dices, mira, dentro de lo que es la gastritis, hay una bacteria, el Helicobacter, ¿verdad? Helicobacter pylori. Entonces, sí, no es parte del sistema, pero no lo podemos culpar. Está ahí porque se formó una casita, un terreno biológico apropiado, pero de ahí, en la ciencia, tienes que venir de regreso, reconectando con todas las alteraciones que se fueron dando, no quedarte con eso. Y es lo más sencillo, es lo más simple. Ataca el virus, ataca la bacteria y la gente se va a mejorar. Sí, pero finalmente no trabajaste con todo el terreno biológico. Me extraña, Pati, que hay la emergencia que hay de lo del coronavirus. No te dicen que dejes de comer lácteos. No te dicen que dejes de comer pan. No te dices que dejes de comer pollo. Que te des una comida más alcalina. No te dice nada de eso. No, al contrario, con las noticias creo que se promueve la compra de lo que sea. Por eso ahorita las personas están centrando su atención en el papel de baño, ahora en los suavizantes para las telas, para la ropa, perdón, que no se consuma determinado medicamento. Es verdaderamente una campaña de desinformación y también depende de nosotros mantener esa tranquilidad y esa calma y entender que lo primero que tenemos que mejorar o lo que tenemos que mantener es el terreno para que no sea propicio a la instalación de cualquier microorganismo. Bueno, pero vamos a ver. Vamos a ver ahora. ¿De dónde surge este famoso concepto? Aquí viene entonces lo que es el ácido, la acidez y la parte de la alcalinidad. Entonces, digamos, de alguna manera el doctor Gois ha hablado en su concepto de paleomagnético, en que lo forma, nos habla de una medida del potencial de hidrógeno, manteniéndolo dentro de su, digamos, su nivel energético normal, va a haber salud. Si se sale de ese nivel energético normal, como decía Billy Meyer, entonces ahí es donde empiezan los problemas. Pero Así a ver, es. adelante, Pati. Entonces, cuando van surgiendo las aplicaciones con los campos magnéticos, pues hubo la necesidad de demostrar los efectos de estos campos y cómo es que el organismo o los organismos se empezaban a recuperar a partir de un estado de enfermedad. La mejor manera o la mejor medida que pudieron tener a la mano
fue tomar en cuenta las moléculas de hidrógeno y de oxígeno de las cuales estamos formados, puesto que se supone que al igual que la Tierra, tenemos más cantidad de agua que materias sólidas. Entonces, al medir esas moléculas, pues se obtenía unos resultados fiables acerca de los beneficios de los campos magnéticos. Entonces, para empezar, esta es una escala de medida que sirve para establecer el nivel de acidez o de alcalinidad de una sustancia. Cuando se obtiene una medida de potencial hidrógeno de un producto, una sustancia o un elemento, quiere decir que posee una alta o baja cantidad de iones de hidrógeno. A partir de ahí, ya entonces vamos a poder comprobar cómo en el organismo se realizan o se originan una serie de reacciones. Por eso no podemos hablar de un solo efecto. Si yo dijera que poner los campos magnéticos nivela o pone el pH neutro en un organismo, estaría diciendo algo que sería simplemente incompatible con la vida. Entonces vamos a ver a qué más se refiere. Uh-huh. Así como tenemos unidades de medición, utilizamos el metro para, no sé, las telas, para algo lineal, los kilómetros, la marcación de un auto, pues tenemos igual también una báscula para medir los kilos, para medir los litros. Bueno, pues de la misma manera se empleó una escala de este famoso pH para poder identificar estas reacciones que se dan en el organismo. Entonces, aquí vemos que va del 0 hasta el 14 y que el punto intermedio es el 7 y que como es el 7, pues se le llama lo neutral, en donde está el centro, donde está el equilibrio. Vamos a ver qué más nos muestra. Este pH o potencial hidrógeno depende de la hidrólisis. Es un fenómeno que se da de descomponer químicamente algunas sustancias de nuestro organismo en presencia del agua. Entonces quiere decir que si nosotros somos más agua que materia sólida, para las reacciones que requiere nuestro organismo, tienes que tomar suficiente agua. Aquí vamos a ver esa importancia. Entonces implica una reacción de división de enlaces químicos en presencia del agua. Así es que si tenemos, por ejemplo, dos sustancias, la A y la B, más la presencia de H2O, que sería el agua, se van a provocar dos reacciones. Una reacción sería la sustancia A con una gran cantidad de moléculas de hidrógeno, y entonces estaríamos hablando de un área acidificada. Y la reacción de una sustancia, de un elemento, con las moléculas de oxígeno y de hidrógeno, entonces se convierte en un área alcalina o en una reacción alcalina. Y ahí es donde entra, por ejemplo, el conocimiento de cómo se nutren nuestras células. Para esas dos combinaciones se requieren también otras enzimas que permitan que la célula pueda tomar la cantidad necesaria de moléculas para mantenerse viva. Y eso se llama el metabolismo, y lo que en algunas, en las clases nos mencionas, con esas dos palabras que sería el catabolismo y el anabolismo. Así como para el organismo en general es importante todo lo que entra, también es importante todo lo que sale. Por eso la eliminación es importantísima. Claro. En la célula pasa exactamente lo mismo. Toma nutrientes, que son moléculas, y de esas moléculas toma lo que necesita, lo transforma en una energía para que nuestro cuerpo se mueva, y lo demás lo tiene que desechar. Ahí es donde empiezan los problemas, que cuando la célula se prepara para hacer una eliminación, ¿qué crees? Ya viene el siguiente taco, ya viene el siguiente vaso de refresco, o ya viene la siguiente toma de medicamento, y entonces todas esas toxinas no alcanzan a salir y empiezan a contaminar no el terreno, porque esa es también otra de las equivocaciones que manejamos. No se empieza a modificar un terreno o un área, empieza a modificarse la célula. Por eso algunas enfermedades llegan a tal grado de ser tan contaminadas las células que entonces el proceso de reversión pues se va a llevar un buen tiempo, y la persona tendrá entonces que enfocarse
no solo en tomar agua, en mejorar la alimentación, en mejorar el pensamiento, y realmente es una labor, pues diríamos, titánica, aunque sabemos también que el ser humano tiene la capacidad de ayudarse a sí mismo despertando ese famoso médico interno. Sí, definitivamente es un proceso que a veces no olímpicamente nos brincamos, sino que es como las olimpiadas, te brincas Sí, te procesos. brincas procesos. Aquí, digamos, tenemos que empezar a entender algo más. Así como lo dices, de manera sencilla, pero tienes que tener ciertos conocimientos básicos. Así Y hay es. veces que los mismos alumnos, o la misma formación que hay en la actualidad, pues no nos dan esos conocimientos. Y es más fácil pensar pensar de una manera, como tú dices, unicista, que pensando que echarle la culpa a algo, a alguien, el pH, ¿qué par le pongo para el pH? Ay, espérame tantito. Tenemos que entender que el organismo tiene gran cantidad de temperaturas, gran cantidad de pHs, Así gran es. cantidad de O's, de sistemas orgánicos, gran cantidad, pero más que sistemas orgánicos, los fluidos de nuestro cuerpo equivalen al 70% de nuestra masa corporal. Claro, entonces, pues imagínate si tuviéramos que ponerle un par de imanes para el pH, tendríamos que hacer un testeo, yo creo que por cada una de nuestras células, para ponerle a cada una la polaridad que requiera. Y no nada más es ese proceso de que la célula se nutra, porque dice algunas sustancias deben ser hidrolizadas, es decir, combinadas con el agua, con la ayuda de algunas enzimas para poder pasarla por la pared intestinal, llegar al torrente sanguíneo, ingresar al interior de las células para que pueda ser utilizado como ATP, es decir, una molécula de energía. De energía, simplemente sí, para tener fuerza, incluso hasta de parpadear. Entonces imagínense cuánta energía requiere nuestro organismo todos los días para realizar la gran cantidad de funciones que desempeña. Bueno, amigos, estamos en Mundo Holístico, nuestro programa Biomagnetismo para Todos. Gracias a todos ustedes, gracias a Gerardo Said, a nuestros productores. Gracias. Estamos en la primera parte del primer bloque de nuestro programa Biomagnetismo Holístico. Repito, gracias Mundo Holístico, al canal Mundo Holístico. Regresamos en un instante. No se vayan.